Cineautopsias, podcast de cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio especial que Cineautopsias y Radio Lex hemos preparado para ustedes acerca de la exposición de Guillermo del Toro En casa con mis monstruos. ¿Cómo estás, Julio Muñoz? Estoy muy contenta de haber podido ver la exposición y además de estarla compartiendo con ustedes aquí a través de Radio Lex y también con Cineautopsias, ¿no? Entonces, qué bueno que vamos a poder compartir esto con ustedes para ver si alguien se anima, ¿no? Va a venir también a Guadalajara a verla porque va a estar hasta octubre. Entonces, bueno, anímense, ahorita les vamos a platicar un poco, pero antes de eso, Isabela, ¿cómo estás? ¿Qué se siente estar aquí? Estoy súper contenta de estar aquí. La verdad es que es una exposición que vale muchísimo la pena. Tienen que venir, hagan el mayor esfuerzo por venir, porque ya me dijeron ahí que no va a ir a CDMX. No se va a mover de aquí de Guadalajara y es la última vez que podemos ver toda la exposición, toda la colección de Guillermo del Toro en un solo lugar. Sí, si les creemos a los buenos guías, bueno, al buen guía, ¿no? Que nos tocó el día de hoy. Sí, me encanta. Él dijo que la exposición se va a dividir, ¿no? Que va a ir a 4 lugares diferentes, o sea que ya no va a estar, digamos, en un solo lugar para que ustedes puedan apreciar como toda la extravagancia que implica saber con qué monstruos vive Guillermo del Toro, ¿no? Día a día. Entonces, bueno, hoy les vamos a estar contando un poco, dado que tenemos 3 bloques y esta es la estructura del programa, pues pensamos que tal vez una buena estructura sería como abordar 3 ejes temáticos, ¿no? Porque, digamos, están en la misma exposición de Del Toro y creo que ahí se pueden también apreciar. Un primer bloque temático sería hablar sobre la infancia de Guillermo del Toro, su relación con los monstruos y sobre todo como esta relación, pues sí, infantil que uno establece, ¿no? Como con ciertas criaturas mágicas y lo que eso puede implicar. Y de hecho eso es lo que te recibe en la exposición, ¿no? Como una primera o 2 creo que salas. Las 2 primeras salas son sobre infancia. Luego en el segundo bloque temático vamos a estar hablando de pues esas salas dedicadas a los monstruos, las criaturas, pero también los props, los artes conceptuales de las películas de Guillermo del Toro. Y por último, para nuestro bloque final, vamos a estar hablándoles de qué implica que el monstruo sea la figura del otro, ¿no? Que es un tema que a Del Toro le interesa en particular. De hecho, si ustedes escucharon y vieron nuestro especial de Cineautopsias, que queremos pensar que sí, ahí lo discutimos un poco, pero la exposición regresa mucho a ello y tiene muy buenas piezas, ¿no? Sobre esto. Entonces, bueno, sobre eso vamos a estar hablando. Así que, pues, comencemos, ¿no? Con esta infancia de Guillermo del Toro. ¿Ustedes cómo vieron esas 2 primeras salas? Me encantó la entrada. Es un mapping, ¿no? Con los ojitos ahí que literalmente... De hecho, desde la entrada te van contando que el punto de la mayor parte de las obras es que te sientas observado. Que te sientas observado por las obras, por las esculturas y por todo lo que hay alrededor. Y al principio es justamente lo que te recibe. Y el monolito del laberinto del fauno, que es, vaya, me parece que una manera magnífica de comenzar. ¿O tú qué opinas, Alberto? Sí, la verdad es que desde el inicio la exposición es una experiencia inmersiva, como lo estábamos comentando entre nosotros antes de grabar, porque efectivamente lo que existe es alrededor de las piezas centrales que se han elaborado para las películas de Guillermo del Toro, como ya lo dijo Isabela, en este caso el monolito, también existen de otras películas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, algunos, una especie como de storyboards, como de sketch de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí. La muñeca de un programa de televisión que a él le causó mucho impacto en su infancia. Entonces, eso te va dando la idea, como la misma exposición lo muestra en un texto que está al inicio, de que vamos a entrar a la cabeza de Guillermo del Toro, ¿no? Desde estos primeros años en donde él ya sentía esta afición, esta atracción por lo desconocido, por lo horrible, por lo monstruoso, ¿no? Ya lo vamos viendo desde estas primeras salas. Sí, y de hecho, nos contaron y seguro ustedes saben que el año pasado hubo unos incendios en California, ¿no? Terribles, y entonces todos estábamos con grandes nervios porque no habían traído la exposición a Guadalajara y ya no sabíamos si iba a haber exposición que trajeran a Guadalajara, ¿no? O sea, realmente hubo un riesgo muy, muy grande de que se perdiera la casa de Guillermo del Toro en estos incendios. Afortunadamente no fue así,
Pero lo que nos contaban es que, bueno, él mismo decía que si tuviera que rescatar algo, ¿no? O sea, si tenía que, digamos, tienes 10 segundos para sacar algo de aquí, ¿qué sacarías? Bueno, aparte de unas libretas que ustedes pueden ver en la exposición, también son las fotos que están justo al inicio de la exposición, ¿no? Que es una foto de él cuando es niño, en blanco y negro, o sea, como un retrato muy tradicional, ¿no? De la época. Y también una foto que seguro han visto porque está por ahí por internet, y si no, véanla porque es buenísima y es muy graciosa, pero también efectivamente te revela quién es él, ¿no? Que es él caracterizado, ¿no? Como un monstruo también, asustando a su hermana, ¿no? Como ahorcándola, pero asustándola ahí en el pasto. Entonces es una muy buena foto porque, como dice Alberto, te da una buena idea de quién es y qué vas a ver, ¿no? Qué esperar de la exposición. Y luego, si mal no recuerdo, en estas mismas primeras salas es que está el vestuario de la niña de Titanes del Pacífico, ¿no? El abrigo y los zapatos rojos. Y luego está el traje de Jaeger que esta niña utiliza ya cuando es más grande. Entonces, nos contaban que lo que se intenta hacer, digamos, al no tener una cronología con las películas, es que nosotros vayamos identificando cuáles son como las emociones que Guillermo del Toro ponía en sus personajes, en este caso a través de los vestuarios. Y en el caso de esta niña de Titanes del Pacífico, pues refleja, ¿no? Un poco cómo él incluso se podía haber sentido cuando era niño frente a estos monstruos, ¿no? Frente a estas grandes máquinas que a él le causaban fascinación. Entonces, por eso es interesante que la exposición no sea cronológica en el sentido de sus películas, sino que tome elementos de sus películas que van a reflejar el tema de cada sala. Sí, realmente es una exposición muy, muy íntima, muy personal. Incluso me gusta mucho este detalle que tuvo nuestro guía, que fue hablarte como si Guillermo del Toro mismo le hubiera dicho qué decir, vaya, o que explicado cada cosa de la exposición. Y respecto de los trajes de Mako Mori, hizo un comentario bastante interesante que fue que representaba cómo los mismos temores que tenemos de niño también los tenemos de adultos. Y esta escena de Titanes del Pacífico donde ella misma se ve tanto como niña y luego como adulta, el miedo es el mismo, pero la reacción es cuando es diferente. Que en esa escena me acuerdo que está a punto de destruir, de hecho, como toda la base militar en la que está, de que no puede controlar su miedo, y esa es una de las emociones que Guillermo del Toro abarca todo el tiempo en sus películas. Sí, de hecho, a ver, yo creo que justo todo esto que estamos diciendo, primero habla muy bien de la curaduría, ¿no? Que de hecho es alguien que ha trabajado con Guillermo del Toro, y ahorita se me olvidó Eugenio Caballero, o sea que se nota, digamos, esa complicidad, ¿no? Y alguien que trata de entender, porque efectivamente no solo no hay una cronología, sino también hay más bien un ambiente, ¿no? Más que una línea temporal. Y por ejemplo, a mí algo que me gustó muchísimo y que tiene que ver también un poco con lo que decía Isabela de cómo va cambiando nuestra relación y ¿no? Desde que crecemos hasta ahora, porque, por ejemplo, una de las cosas que más me gustaron es hay muchos storyboards y arte conceptual de La Bella Durmiente, ¿no? Entonces, o sea, yo recuerdo que de niña fue espantoso, así cuando Maléfica se convertía en dragón y además, o sea, yo me sé el diálogo todavía, o sea, ustedes, ¿no? El de Lázaro se ríe porque se lo dije en la mañana, el de espada de la verdad, vuela veloz y segura, que el mal perezca y el bien prevalezca. Y así el príncipe Felipe le gana a la Maléfica. Pero la cuestión es, o sea, hay como una relación de que ahora lo ves, o sea, ahora regreso a esa película, por ejemplo, de Disney, y me doy cuenta como del arte, pero también del miedo que me inspiraba, pero lo bellísimo del diseño. O sea, creo que es una película de Disney que luego etiquetamos como de princesas, pero tenía un arte ahí, o sea, como un diseño, pues, que yo creo que a Guillermo del Toro le gusta mucho también, porque tenía muchas piezas de eso, ¿no? Más que de otras películas de Disney que también había, como de fantasía, de Pinocho, hasta del Jorobado de Notre Dame, pero que creo que tiene que ver con eso, o sea, cómo te puede impactar algo de pequeño y cómo cuando creces, pues vuelves a ello, aprecias más cosas y aún así te puede regresar a esa experiencia infantil, ¿no? Sí, una de las cosas que tiene muy interesante esta exposición es que precisamente aprendes a revalorar o a conocer todo el arte que hay detrás de estas películas que con el paso del tiempo, como bien decías, a lo mejor ya calificamos, es una película de princesas, ¿no? Es una película de cuando Disney era como, no sé, como que no le echaba tantas ganas como con Pixar, lo que tú quieras, ¿no? Como muy cursi. Y sin embargo,
a lo largo de la exposición vemos películas como Freaks, como Frankenstein, que son clasificadas como de serie B, es decir, películas de menor presupuesto, que a lo mejor no hay que tomar tanto en serio como grandes obras maestras, pero que a partir de los bocetos, los dibujos, los storyboards, los artes conceptuales que vemos de estas películas que Guillermo del Toro le inspiraron, pues tú aprendes a valorar nuevamente o a conocer estas obras que de alguna u otra manera han sido menospreciadas, ¿no? A lo largo de la historia del cine. Porque realmente tú sientes, ves el amor que él le tiene, ¿no? Por ejemplo, a Freaks, cuando te das cuenta que tiene 3 estatuas de cera de sus personajes, ¿no? Y que los tiene en su casa y en su cocina y no sé dónde. Entonces, aunque ya hayas visto la película, pues sí te pones a pensar y dices, wow, ¿qué impacto puede tener una película que sí es muy importante como película de culto, pero que un hombre es capaz de mandar a hacer una figura de cera de uno de sus personajes, ¿no? Entonces, si no la has visto, pues te lleva como a querer saber más, y si ya la viste, si ya la conoces, bueno, pues aprendes todavía más de su influencia de este tipo de películas, ¿no? Sí, y yo creo que podemos regresar también a Freaks en el tercer bloque, ¿no? Porque tiene mucho como de este tema del otro, ¿no? Porque digo, si hay una película que refleja lo otro y lo amenazante que eso puede ser para la normalidad es Freaks. Pero lo que es cierto es que en estas primeras salas infantiles, no sé si hace poco Guillermo del Toro puso algo así como, vean a este entrevistador que es un profesional y retuiteenlo o algo así, ¿no? Y era un niñito, ajá. Y entonces ya al niño, y también te lo explican en la exposición, le platica, no, pues es que yo con los monstruos me empecé a relacionar desde chiquito, ¿no? Porque yo quería ir al baño, ¿no? En la noche y pues yo los veía y yo les decía, pues déjenme ir, por favor, ¿no? O sea, como que hay una cuestión, o sea, como dice Alberto, de, bueno, ¿quién se manda a hacer estos, ¿no? O sea, estos seres para convivir en su casa? Porque sí hay como una cuestión que a mí me parece muy mágica y que creo que la exposición lo transmite bien, de no querer abandonar esa infancia, ¿no? De creer y de ver y de habitar, de cohabitar con esas criaturas y de alguna forma crear el ambiente para que habiten contigo, ¿no? Uh-huh. A mí me llama mucho la atención esta frase que ha tenido muchísimas veces sobre el hecho de que para él los monstruos lo salvaron. Uh-huh. O sea, encontró la manera de convivir con estos seres que le causaban terror y sin embargo ellos lo salvaron a él. Entonces, esta relación psicoanalítica un poco de ¿qué es lo que te da miedo? Si lo que te da miedo es una criatura que podría no existir, como en este caso un kaiju, todo lo que sale del espinazo del diablo, todo este tipo de criaturas fantásticas con las que te encuentras, o te da miedo la otra persona, el otro, que se muestra a ti como, en este caso, de un infante. No es más aterrador un adulto que se muestra como superpoderoso ante ti o el monstruo que crees que está debajo de la cama. Entonces, toda esta visión de Guillermo del Toro de que en realidad los monstruos viven en nosotros y podemos aprender a convivir con ellos es preciosa. Bueno, a mí me parece más que preciosa. Sí, y de hecho hay una pieza, digo, que volveremos seguro a Frankenstein porque le dedica mucho espacio, ¿no? Bueno, hay un cuarto, pues, ¿no? Dedicado a esta novela de Mary Shelley, pero, por ejemplo, un poco como el espíritu de la colmena, ¿no? Que si ustedes recuerdan, la criatura, ¿no? Está conviviendo con una niña pequeña, ¿no? Y vemos una pieza, de hecho, en la exposición de la criatura con una niña chiquita, ¿no? Pues como de 5 años o algo así. Y entonces sí, o sea, es una cuestión como si, no sé qué ustedes qué opinen, pero como si desde esa ingenuidad infantil o tal vez como desde, ¿no? Como esa falta de maldad, o por lo menos hay como una forma diferente de ver el mundo, ¿no? Cuando eres niño, que te permite aproximarte a los monstruos de manera diferente a, digamos, cuando ya tenemos todas las cargas, prejuicios o miedos adultos, por decirlo así. Sí, a mí me gustó mucho la frase que utilizaste de cohabitar con los monstruos, porque muchas veces lo que hace el mismo arte, no importa si es como gran arte, es pasar a través de un filtro que puede ser el filtro de la racionalidad, el filtro de la psicología, el filtro de algún otro tipo de tratamiento, incluso filosófico, pasar esas experiencias originales que nosotros tuvimos de niños y entonces, no sé, crear una pintura, crear un corto, crear una escultura. Pero al recorrer esta exposición, como bien decías, tú te das cuenta que Guillermo del Toro está aferrado a esas primeras impresiones que tuvo de niño sobre estos monstruos, y aferrado en el buen sentido, porque a pesar de que las pasa también por estos tratamientos de historias, por estos tratamientos de ficción, o sea,
tú realmente notas que él está aferrado emocionalmente a esas primeras experiencias y que está empeñado, en el buen sentido de la palabra, en que cada una de sus películas exprese esas primeras emociones que él tuvo cuando era niño. Sí, yo creo que por eso que la exposición comience con la infancia, tiene que ver con... Mi compromiso es con estos primeros años de mi vida, ¿no? O sea, me voy a dedicar al cine desde este compromiso con lo que yo identifico como mi infancia. Entonces, bueno, ahora en el próximo bloque les vamos a comentar cómo eso lo lleva a sus películas y qué podemos observar de ellas en esta exposición. Así que después de una pausa, ahorita regresamos con ustedes. Y ya estamos de vuelta aquí para nuestro segundo bloque de este especial que Cine Autopsias y Radio Lex les hemos preparado para ustedes de nuestra visita a la exposición En casa con mis monstruos de Guillermo del Toro. Ustedes ya lo saben, www.cineautopsias.com es nuestro portal de internet, donde además de encontrar todos los episodios de nuestro podcast, Cine Autopsias Podcast de Cine, también encuentran todas y cada una de las emisiones que hemos hecho de Cine Autopsias Radio, así como las colaboraciones que hacen semanalmente nuestros columnistas sobre literatura, música, filosofía, cine, series, de todo un poco. Así que www.cineautopsias.com, además de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí está toda la información de todos nuestros eventos, de todos nuestros contenidos, para que estén muy al pendiente e interactúen con nosotros, ¿verdad, Isabela? Claro, pero lo que yo tengo que decir eso... No, tú lo que quieres decir. Lo que quiero decir efectivamente desde el fondo de mi corazón, porque estoy muy agradecida, evidentemente, pero no. El punto es que vayan a las redes de Radio Lex, nos encuentran en Facebook como Radio Lex y en Instagram como Facultad Judicial... No es cierto. No es cierto. No es cierto, espera. Sí, es Facultad Radio Lex. Facultad Radio Lex, así es. Sí, una disculpita. Ok, otra vez. Sí, bueno. A ver, entonces a la Facultad Judicial de Derecho Tributario la pueden encontrar en Facebook como Radio Lex, también la página oficial de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, y en Instagram, que fue donde más estuve subiendo historias, como Facultad Radio Lex. Ahí nos pueden encontrar, síganos, chequen todas las historias y continuamos. Entonces, ¿con qué vamos, Julio Muñoz? Bueno, pues como les decíamos, algo que destaca mucho de esta exposición es la curaduría, que es inmersiva, ¿no? O sea, que sí sientes, bueno, desde esa entrada con los ojos que ya decía Isabela, que dejas al mundo real, ¿no? Detrás de ti, aunque sea por 3 horas, porque eso dura la exposición. Ustedes creen que no, ahorita bien rápido. No, mi gente, se van preparados porque dura como 3 horas. Y eso que es con guía. Sí, o sea, podría durar más, pero como es con guía y además, bueno, hasta por las mismas obras, ¿no? Tenemos que pasar de 25 en 25. Entonces, pues hay un cierto ritmo con el que tienes que ver las piezas. Aún así dura 3 horas, ¿no? O sea, aún así con los ritmos de los guías. Entonces, es una exposición muy, muy grande, pero tiene como estos ejes temáticos claros, ¿no? O sea, que no es una línea temporal, no son obras o piezas solo de las películas de Guillermo del Toro, pero lo que es cierto es que hay tesoros, ¿no? de estas películas, y entonces, así como ya discutimos cuál es el origen o el compromiso con la infancia, ¿no? que tiene Guillermo del Toro y cómo eso inspira a su obra en general y a la exposición, ahora vamos a detenernos un poco en sobre todo algunas piezas de sus películas, ¿no? O sea, desde El abrigo de piel de Hellboy, en Cronos, ¿no? O sea, hay como esta sorpresa de que hay mucho de Cronos, ¿no? Afortunadamente. Sí. Yo ahí te voy a detener, Julia Muñoz, porque sí tengo que decir que para mí la parte más emocionante fue haber visto el San Miguel Arcángel de Cronos, la estatua de San Miguel Arcángel. Porque yo he tenido la fortuna de ver las películas de Guillermo del Toro así como han ido saliendo. Ajá. O sea, la primeritita que vi fue Cronos. Entonces, haber visto el San Miguel Arcángel como real que utilizaron para mí fue una cosa maravillosa. Porque para mí es ahí donde empieza toda esta genealogía del horror. En esa estatua de San Miguel Arcángel, donde está escondido el artefacto de Cronos, ¿no? Para mí fue muy emocionante verlo. Ay, me encanta la diferencia generacional, porque a mí lo que más me emocionó fue el momento en el que ves la cápsula de escape
de Pacific Rim, los trajes de los pilotos Jaeger, incluso las esculturas de Kaiju, que pues sí son un poco más pequeñas de lo que esperabas, pero la verdad eso fue lo que más me emocionó. Entonces está interesante ver ahí cómo puedes jugar con la nostalgia de una generación, la emoción y la emoción de la otra. Bueno, y es que además Cronos tiene la cosa de que, ustedes saben, ¿no? Y tú me corregiste, ¿no? Pero fue su ópera prima. O sea, y entonces la cuestión es, pues, el otro día hablábamos como de óperas primas. Ah, claro, con Perros de Reserva, ¿no? Así es, de una sorpresa que les tenemos preparada. Así es. Pero digamos, hablábamos con motivo de Perros de Reserva como que fue así el boom de Tarantino, el descubrimiento. Bueno, yo creo que Cronos, con todo su derecho, también fue como el descubrimiento, más porque, bueno, a partir de ahí se va a Mimic y ya empieza a hacer otras cosas como más internacionales, ¿no? Entonces tal vez hay poca gente, yo no sé, ¿no?, que lleguen a Cronos, ¿no?, aunque sea después, aunque hayas empezado a ser fan de Guillermo del Toro con otras películas, pero que vale mucho la pena regresar a Cronos y que de hecho... por ejemplo, se nota el avance, ¿no?, en el tiempo, porque hay pruebas como del maquillaje que usan en Cronos, ¿no? Y se ve muy elemental, muy rudimentario, pero seguro le encantaba. Sí, o sea, como ahí una plastilina, ¿no?, ahí puesta, pero que yo creo que lo amaba, ¿no? Así como ahí estar maleando. Porque además es como un gran dibujante, Guillermo del Toro. Bueno, eso es una de las cosas que yo aprendí hoy. Es que él tiene unos diseños, ¿no?, de cómo visualmente él quiere sus películas. Y entonces, pues tiene desde Cronos estos como retratos de cómo quiere a los personajes, cómo planea los efectos. Porque algo que discutíamos era que incluso con estos mechas, ¿no?, él no va a querer efectos especiales así como, digamos... como muy computarizados, como la salida fácil. Él se va a ir a los artistas, ¿no?, para que hagan piezas, aunque duren 2 segundos, pero se va a ir como a todas estas piezas. Así que podemos ver, como decía Isabela, por ejemplo, la cápsula, ¿no? O sea, y es como... Bueno... Ahí está, ¿no? O sea, no sé, es como un objeto muy peculiar, ¿no? Pero es como parte de una colección de objetos peculiares que estaban desde la mente y el diseño de cada uno de los detalles, ¿no?, de Guillermo del Toro. Sí, y también ver los objetos reales que son utilizados en las películas también te ayuda a dimensionar cómo es el resultado final que tú estás viendo en la película. Porque, por ejemplo, esto de la cápsula, ¿no? O, por ejemplo, ahora se me ocurre la gabardina de Hellboy. O sea, tú la ves así y no es como tú la recuerdas haberla visto en la película. Pero una de las cosas en las que ponen énfasis en el recorrido guiado es que también al rodar, la luz termina por moldear esas piezas, ¿no? Es decir, hay una concepción visual, hay un diseño, digamos, ya material, pero en el momento, pero las piezas no están terminadas ahí. Están terminadas en el momento en el que están esos 2 segundos o 2 horas frente a la cámara y están siendo iluminadas y luego están siendo editadas, ¿no? Entonces sí es bien interesante cómo enfrentas ese recuerdo que tú tienes de estos objetos, ¿no?, con el objeto real, y entonces ya te das cuenta que este proceso no acaba solo en la fabricación de un objeto, sino que la puesta en escena le va a dar otra dimensión. Y Dale. Perdón. Incluso volvemos a la apreciación misma de esos pequeños detalles que a lo mejor durante la película o las 500 veces que hayas visto Hellboy, por ejemplo, no apreciaste esa gabardina, esa capa que nos contaron que fue mandada a hacer por una artesana de la India que se tardó 3 meses en hacerla para que saliera como 5 minutos en la película. Entonces, todo el trabajo de Guillermo del Toro es sumamente obsesivo, sumamente cuidado, y este hombre te deja ver que no hay nada que no pase por su ojo clínico, y sobre todo por esta concepción de la que hablabas, de que ya tiene en mente no solamente cómo quiere que se vean, sino cómo se van a ver y cómo le va a hacer para que eso se vea. Entonces, esta parte de poder ver los objetos que se utilizaron en las películas ahí enfrente de ti, creo que es parte de lo que genera más conexión con la exposición y lo que te hace disfrutarla tantísimo. Y bueno, uno de esos elementos, uno de los más celebrados, aunque bueno, ya luego cada uno tendrá su favorito, como el mío que es el San Miguel Arcángel, pero uno de los más celebrados es el fauno. No, sí, es que yo creo que también todo depende, y un poco era lo que pensaba escuchándolos, ¿no? O sea, como de Cronos y de Pacific Rim. Yo creo que hay partes de la exposición que te van a hablar a ti en particular, dependiendo de con cuál película sientas más conexión, ¿no? Que yo creo que a mí en particular la del Laberinto del Fauno me conecta mucho, ¿no? Entonces sí, efectivamente, cuando llegas al cuarto en donde está el fauno, o sea, además es como altísimo, ¿no? Y entonces
y uno que no, ¿verdad? O sea, no sé si soy yo, porque podría ser el caso, ¿no? Así cuando uno mide unos 50. No, pero creo que no soy yo. Pero digamos, esta cuestión en donde, claro, y otra vez, ¿no? O sea, como lo de la infancia, porque Ofelia, y hablamos mucho de este personaje en nuestro especial, una vez más, ahí está el recordatorio de que todavía nos pueden escuchar. Está como esta cuestión en donde es muy imponente, ¿no? O sea, llegas frente a esta pieza y bueno, además te cuentan que el detalle con el que lo hicieron y que si con pelo de no sé qué para el detalle del tal, o sea, sí se ve como, ¿no? Así casi los poros, pues es lo que quiero decir. O sea, es un detalle de una producción artística muy meticulosa, ¿no? Como decía Isabela. Y entonces además tienen el detalle, que era lo que también decía Alberto, que incluso desde la exposición te permiten vivir esto de la iluminación, por ejemplo, de cómo la pieza va a convivir con la iluminación y con la mirada de Guillermo del Toro, porque esta pieza resulta que tiene pues 4 focos de iluminación diferentes que hacen que se proyecten 4 sombras diferentes, ¿no? En el techo. Entonces tú estás conviviendo no solo con la pieza, no solo con este objeto que fue creado para una película en particular, tienes esa experiencia de estar conviviendo a través de la luz y de la interpretación de Guillermo del Toro de esa luz, ¿no? Porque, o sea, realmente sí, bueno, no sé ustedes qué opinan, sí es muy impactante, ¿no? O sea, ya la figura muchísimo. Que es gigante y luego las sombras y que sí cambias de perspectiva. Lo de sentirse observados, ¿no? Como decías. Sí, creo que fue como que la pieza que más me impactó porque en el momento, o sea, sí, efectivamente, no es muy difícil que algo sea más alto que personas como Julia y como yo, ¿no? Uh-huh. Pero en el momento en el que estás enfrente logras verlo de frente, o sea, si te esperas un ratito a que se quiten todas las demás personas, pero de verdad te da la sensación de que te ve. No estoy segura de qué material estén hechos los ojos de esta cosa en particular, pero sí te da la sensación de que te está viendo, de que está vivo. Lo que comentabas del cabello, que utilizaron cabello real, utilizaron pelo de cabra, utilizaron una serie de cosas, e incluso notar, también lo que me gustó mucho fue el cuidado que pusieron con las armas. O sea, todas las armas que se te presentan ahí en la exposición, cosas que a lo mejor tú creerías que no eran como tan importantes o cosas que no esperabas ver, o bueno, personalmente yo no esperaba ver la pistola de Hellboy. Uh-huh. Y es algo que te presentan ahí, que está ahí. Sí, Big Baby, ¿no? Que nos contaban que pesa como 2 kilos, ¿no? Entonces, y que además nos contaban que, bueno, pues, o sea, hasta cables, ¿no? ¿O cómo era que tenían que ponerle? No, o sea, como algo que ayudara a levantar la pistola. La pistola, ¿no? Del buen samaritano. Ajá. Que Ron Perlman empuñaba, acababa señalando el piso por el peso. Entonces le tuvieron que ayudar con cables para que la pudiera mantener apuntando hacia los monstruos. Uh-huh. Pero lo del fauno también apela mucho a que uno tiene muy vivo el recuerdo de ese personaje. Ah, sí. Entonces lo cuando tú oír, ¿no? Sí, exactamente. Es justo lo que iba. Cuando tú lo ves ahí, como que huele a tierra. Exactamente, ¿no? Y otro que también es bien impresionante, aunque quizá no es tan famoso ni tan recordado porque sale muy poquito y es una de las películas como menos comentadas de Guillermo del Toro, que es Hellboy 2, es El Ángel de la Muerte. Ah. Pero también es una pieza impresionante, las alas, el no rostro que tiene el ángel, ¿no? Ahí sí creo que pudo haber estado como en una mejor locación, ¿no? Es que estaba un poquito en el descansito. Ajá, sí. A mí se me hace interesante que marque justamente la mitad del recorrido. O sea, sí es como un descansito y todo, pero bueno, a mí se me hizo como muy interesante ese hecho de que le dieran, o sea, tiene tanta importancia, e incluso esto que comentaba de las alas, o sea, nos decían que eran unas cosas mecatrónicas para que se movieran los ojitos y toda esta cuestión, que pesaba lo mismo que una motocicleta. Entonces, que también ahí fue como toda una proeza actoral de Doug Jones para poder interpretar este personaje. Pero bueno, a mí sí me gustó el detalle de que te marcara justo la mitad del recorrido y que estuviera solo. O sea, está como ahí como completamente solo y te impone, aun con que la iluminación no es ni remotamente parecida. Es que eso es lo que yo digo, que probablemente tanta iluminación... Pero, Julia... Pero... Sí, bueno, es cierto, o sea, es que sí, digamos, ahí hay como un descanso, ¿no? Porque hasta te dicen, bueno, si quieren foto ahorita, ¿no? O sea, como
digamos, no está como con la misma interpretación curatorial, pues, que el fauno o que los otros, ¿no? Porque ahorita hablaremos del anfibio, ¿no? También, o del hombre pálido. Pero sí es muy impactante y bueno, además hay una temática que hemos estado diciendo, que es esto de los ojos, la mirada y entonces, digamos, una de las explicaciones de por qué es tan impactante, ¿no? Que nos contaban es porque cuando tú ves otra criatura, ¿no? Por no decir otra persona, sino como otra criatura, otro ente, tú buscas los ojos, ¿no? Se tratas de hacer contacto visual y lo que no ocurre con el ángel de la muerte es ese contacto visual, porque en donde buscaría uno los ojos, no están, ¿no? Y nos decían que además, bueno, esta idea de que las alas tuvieran ojos, no es así como invento, pues, ¿no? Sino, de hecho, hay arte sacro en la exposición y también tiene mucho que ver con de dónde va tomando, porque además Guillermo del Toro también ha hablado mucho de su abuela, ¿no? Y como de este bagaje, pues, católico de la iglesia. Sí, muchas referencias bíblicas. Entonces, también está ahí, ¿no? O sea, esta cuestión de los ojos en las alas, ¿no? Que era para ver qué hacías, ¿no? Y reportar a Dios todas las cosas que hacemos. Pero, o sea, es como, digamos, tienes esta pieza que efectivamente tal vez está ahí un poco como en su limbo, que no pierde el impacto en primera por tamaño y en segunda porque ves esos temas, ¿no? O sea, empiezas con una puerta de ojos y acabas en esta mitad del camino con una criatura que no tiene ojos y cuando los descubres, ¿no? Resulta que no era en el lugar donde esperabas. Incluso creo que también tiene que ver con la propia personalidad de Guillermo del Toro, me disculpo, de esta parte que te invita a ver otras perspectivas de... O sea, Guillermo del Toro jamás ha sido una persona, o su cine jamás ha sido lineal, jamás ha sido de las cosas son así y tienes que verlas así, sino que te invita a este mundo de fantasía a verlas desde distintas perspectivas. Incluso esta cuestión de los monstruos que, por ejemplo, volvemos al fauno. Al principio a mí me daba miedo. Cómo se mueve como un poquito con trabajo y ya después resulta que es técnicamente un héroe, que es técnicamente quien ayuda a Ofelia, que se vuelve esta figura un tanto cuanto protectora. Entonces creo que también esta parte de Guillermo del Toro de jugar tanto con la mirada tiene que ver con eso, con la perspectiva que pueda haber. Y bueno... Y hablando de la mirada, ¿verdad? Porque, o sea, ahorita hablaremos del hombre pálido porque también es otra criatura que buscas los ojos y no está, ¿no? O sea, que tiene el mismo efecto que el ángel de la muerte. Entonces, ahora que regresemos a hablar un poco como del monstruo, como esta figura del otro, del otro y de lo otro, así como si fuera completamente ajeno o diferente a nosotros, seguro regresamos al hombre pálido y a lo que nos ha quedado pendiente en esta sección. Y recuerden que todas estas imágenes de los personajes que le estamos hablando los pueden ver en el Facebook de Cineautopsias y también eventualmente en el Instagram de la Facultad de Radio Lex, para que además de esto que ustedes están viendo ahorita, si no han podido ver la exposición, vayan a nuestras redes sociales y busquen todas estas imágenes. Así que bueno, vamos a hacer un corte y volvemos a este especial que Cineautopsias y Radio Lex han preparado de la exposición de Guillermo del Toro, En casa con mis monstruos. Y ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque, así que nos vamos a apurar para derretirnos de amor de todo lo que les queremos contar acerca de esta exposición que fuimos a ver de En casa con mis monstruos, Guillermo del Toro. Recuerden que de todo lo que les estamos platicando ustedes pueden ir a las redes sociales de Cineautopsias y a las redes sociales de Radio Lex para ver ahí las imágenes que ya les hemos estado subiendo, así que muy pendientes de eso. Si no han podido venir a ver la exposición, ahí tienen una probadita en nuestras redes sociales, ¿verdad, Isabela? Claro, ya subí el límite de Instagram es 10, así que por ahora tenemos ahí 10 fotos en Facultad Radio Lex en Instagram. Mientras que en Facebook la verdad es que cuidé un poquito más, no atascar tanto de todas las imágenes sobre la exposición, respetando claramente los programas de derecho de los sábados. Pero bueno, continuamos. Pues muy bien. Bueno, vamos, entonces, Julia, vamos. No Guíanos solo a la luz. Eso, yo con mucho gusto, por supuesto que sí. No, a ver, como bien decían Isabela y Alberto, es como el complemento, ¿no? O sea, para que digamos de todo lo que estamos hablando, ustedes no tienen por qué creernos así nomás, ¿verdad? Hay evidencia, hay fotos, ahí véanlas, porque son para ustedes. Y entonces vamos con este tercer último bloque, que bueno,
si nos están escuchando, ¿verdad? Con atención, pues ya hablamos de la infancia de Guillermo del Toro, cómo eso impacta tanto en su vida, o sea, su relación infantil con estas criaturas que lo marcan y se dedica a ello, y cómo se ven las películas, y sobre todo también cómo te impactan a ti, dependiendo de la relación que tengas con las películas de Guillermo del Toro, que llegas y ves estas piezas, ¿no? Y sientes que te hablan a ti o que revives, ¿no? Un poco la experiencia de la película cuando tienes este encuentro tan cercano, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría empezar este tercer bloque que vamos a dedicar justo a eso, a qué implica relacionarte con lo que parece diferente a ti, ¿no? Que es, y por eso puede resultar amenazante, pero que, bueno, la mirada de Guillermo del Toro lo que nos dice es, pues, hay que mirar bien, ¿no? 2 veces quién es o de dónde viene realmente la amenaza, ¿no? Si de estas criaturas diferentes físicamente a nosotros o de los mismos humanos, ¿no? Y algo que me parece, y decía que quería empezar con esto porque es una anécdota simpática, de dónde puede empezar a construirse esta relación que tienes con lo otro, ¿no? Y entonces algo que nos dijeron que se añadió a esta exposición en Guadalajara que no estaba cuando se presentó en Los Ángeles es... hay un puesto de revistas, ¿no? Porque pues resulta que Guillermo del Toro dijo, pues ¿sabes qué? En la esquina de tal y tal, ahí estaba el puesto de revistas a donde yo iba y me compraba de todo, ¿no? Y hasta dice que pues claro que compraba uno de La Pequeña Lulú y de Archie, Lulú, creo, sí. ¿No? Como para disimular, para que su abuela no se espantara, ¿no? Porque a ver, un poco es muy impresionante la colección, ¿no? Y digamos, en dónde se empieza a formar esta relación justamente con estas criaturas diferentes, ¿no? Y entonces empiezas a ver que tiene mucho un origen pues de literatura, de los cómics, de las revistas con las que él crecía, en donde podía encontrar estas criaturas, ¿no? No solo aquellas que lo dejaban ir al baño y que lo cuidaban, ¿no? Sino también pues encontrar un eco en el mundo de esas criaturas que eran tan fundamentales para él. Sí, una de las cosas que es bien interesante al recordar esta exposición es precisamente que Guillermo del Toro abreva no solamente de la alta literatura como puede ser Mary Shelley, Bram Stoker y todos ellos, sino que de esta cultura popular que está en las historietas y que por supuesto que esta gran literatura pues sirve de base para todas estas historias que podemos leer cotidianamente, ¿verdad? Pero también abreva de esta cultura popular, de estas historietas que se publicaban semanalmente, qué sé yo, ¿no? Que a lo mejor no tenían un cuidado tan específico en sus diseños, en sus historias, y que sin embargo ya le van formando una sensibilidad para ver en eso que puede ser un monstruo el reflejo de lo humano. Porque una de las cosas que es bien interesante, siguiendo con el hilo que hemos conducido acerca de la mirada, es que hasta el anfibio, que no necesariamente es un monstruo, o sea, es el único que tiene los ojos. Dale, ya que te acordaste de algo. Ya me acordé. Sí, ya tengo mi aportación. Sí. Que me llamó mucho la atención justo sobre justo sobre este hombre, ¿cómo le dicen? ¿Hombre? ¿El anfibio? No, el hombre anfibio, que es como el más humanizado para justificar el hecho de que Elisa se enamorara de él. Incluso me llamó mucho la atención la explicación porque no te lo dicen como tal, pero al final de cuentas te explican que buscan sexualizarlo para que el público también logre como conectar con esta parte de amor romántico que que es el punto de toda la película. Y me llamó mucho la atención también que la reacción de las personas alrededor. En nuestro grupo había unas chicas que creo que, me imagino que era su mamá, pero la señora reaccionó un poquito así como... Y a las niñas les dio mucha risa, o sea, las chicas tendrían más o menos mi edad, y entonces, bueno, te da un poco a entender como que esta perspectiva y cómo va cambiando de acuerdo a... Y con todo la señora, todo el recorrido iba buscando cosas de la forma del agua. Entonces, eso me llamó mucho la atención, sobre esta sexualización de un monstruo, o sea, lo que al final de cuentas no tendría, sentido si lo ves, si nada más te dicen que sexualizaron un monstruo, hasta que lo ves ahí. Pero justo yo creo que es un poco el énfasis hacia donde nos quiere llevar a la luz Julia, del monstruo como un otro, que finalmente hay un elemento humano en esos monstruos. Si bien es cierto que pueden no tener en el rostro los ojos, o sea, por ejemplo, el hombre pálido claramente es expresión de un instinto muy primitivo del ser humano. Y entonces, que está exagerado en el monstruo, pero que esa exageración logra que tú reconozcas
ese pecado, ese exceso, ese mal en un ser que justo al no estar humanizado, ¿no? Te da la idea de que es otro. No, ese yo no puedo ser porque pues yo sí tengo ojos, no. Pero es la idea, como en el caso de la sexualización del anfibio, como en el caso del hombre pálido o del fauno, es una idea, una emoción que están expresando y que nos obliga a reconocer que como seres humanos también las hemos sentido. Y de hecho, a ver, o sea, si me permiten y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, o sea, me voy a permitir hacer como esta analogía. La cuestión aquí es que hay un político gringo, ahorita no me acuerdo quién, porque la verdad es que no es como uno de los más conocidos, pero justo hoy estaba viendo que publicó, ¿no?, su opinión en Twitter, porque pues bueno, para eso es, ¿no? Y entonces él creía que uno de los problemas que estaba acabando con Estados Unidos, 2019, ¿no? Uno de los problemas que estaba acabando con Estados Unidos son los matrimonios interraciales. O sea, digamos, un poco a lo que voy. Sí, no. Pero creo que eso tiene que ver, o sea, un poco como con esto que decía Isabela, pero es que no tiene sentido sexualizar un monstruo porque... No, a ver, la cuestión aquí es que el monstruo puede servir como de esta metáfora política, porque de hecho lo ha sido mucho tiempo, en donde de hecho era un escándalo, y parece que en el 2019 lo sigue siendo, pues como estas relaciones interraciales, ¿no? O sea, de cómo puedes sexualizar al otro, ¿no? Y claro, sabemos que por supuesto, sobre todo, por ejemplo, cuando la esclavitud, bueno, pues estaba pues permitida, no es que no estoy tan segura supongo que era legal antes de que la abolieran, la esclavitud en Estados Unidos. Ajá, digamos, el descaro era que pues muchos de los dueños, ¿no?, tenían hijos bastardos, y la cuestión era, pero no los voy a sexualizar. Porque son diferentes a nosotros, entonces no tiene sentido hacerlo. Y siempre ha habido como una hipocresía, pues, en este sentido de a quién le atribuyes una sexualización afín a la tuya o merecedora a la tuya. Y creo que eso también tiene que ver, porque eso, y siento que eso es lo bueno de los monstruos, que te despierta este punto de reflexión de a quién le atribuimos qué, ¿no? O sea, porque por supuesto es una metáfora, pero... digamos, ¿no? Porque pues, no estamos hablando deberíamos sexualizar en general como a los dioses sudamericanos, anfibios, pero digamos, es como una muy buena metáfora para retomar estas discusiones políticas que creo que están ahí, de así como se nos hace muy raro de por qué tendrían que sexualizar, creo que también tiene que ver con eso, o sea, como de cómo veíamos al otro que creíamos diferente, desde sexualmente, como en esto de los matrimonios interraciales o así, hasta... todos los otros problemas políticos coloniales y del otro, ¿no? Bueno, en el caso de la sexualización del anfibio, justo eso es lo que se logra. Que tú le puedas dar una lectura política, le puedas dar una lectura social a la historia, porque si efectivamente hubiese sido un monstruo del estilo del hombre pálido, que bueno, de primera vista no tiene ningún rasgo humano, no hubieras podido darle una doble lectura a la película. Es la sexualización del anfibio, y como lo vemos en esta exposición, que vemos sus rasgos humanos tan claros, que te permiten entonces pensar a través de qué filtros, a través de qué emociones, a través de qué estructuras mentales nos estamos relacionando los seres humanos. ¿Ibas a decir algo, Isabela, no? Bueno, se le fue. Sí, claro, porque además nos dijeron que los ojos del anfibio los querían diseñar porque decían, es que no queremos que tenga la expresión de un pez, ¿no? O sea, queremos ojos que también sean como expresivos en el sentido en el que creeríamos, ¿no?, que los ojos de los seres humanos son más expresivos que las de otras criaturas, pues. Y entonces siento que también hay, ¿no? O sea, no solo hay una cuestión como de credibilidad, o sea, como de que el diseño te permita creer, ¿no?, o seguir la historia, ¿no? Porque efectivamente si fuera como muy absurdo o como el hombre pálido sería como, no, o sea, claramente no podría estar. No solo es como para ayudarte a entrar en la trama y sobre todo, lo que hacen las buenas películas, ponerte en el lugar del protagonista, ¿no? Porque al final, no sé ustedes, pero yo no cuestiono, ¿no? O sea, como la relación de Lisa, o sea, como que uno va siguiendo y sabes que es una historia mágica y sabes que estás viendo una historia de amor y no es como con un monstruo que está pasando, ¿no? O sea, bueno, no sé, ¿no? Habrá quien se haya escandalizado porque pues también hay. Porque de 2019 ya existen ese tipo de comentarios. Sí. De hecho, retomando... ya vino a mí lo que estaba por comentar y es que justamente acabo de leer al respecto sobre toda la cuestión de los cuentos de hadas, lo necesario de que sean simples pero que se expliquen a sí mismos de tal manera que en este caso en específico los niños a los que van dirigidos los cuentos de hadas logren identificarse con el personaje. En este caso, ¿cuál es el punto? Que se identifiquen con un personaje más humano, un personaje que sí tiene debilidades pero que al mismo tiempo logra superarlas de
una forma más humana. Por eso no ocurre lo mismo con los mitos, o sea, que un niño llegue y te diga que se siente Hércules del mito, no de la película, es como, se ve como un poquito narcisista y egocéntrico. Y creo que tiene que ver con esta cuestión de, no creo que exista una persona, o no sé, ustedes nos dirán, que se identifique con el hombre pálido. Que te diga, yo puedo ser esta persona, yo me identifico con este personaje o con el ángel de la muerte incluso. Sí, no creo que esto exista y por eso el cuidado de incluso meter esta parte sexual con el hombre anfibio para identificar al público en general, para lograr esta parte en la que Guillermo del Toro hizo muchísimo énfasis sobre que love is love, que el amor es posible de todas las maneras, porque incluso también el detalle de que Elisa sea muda y que tenga estas cicatrices, pero que aún así la sexualiza ¿cómo se llama el malo? El que termina siendo el antagonista. Sí. No me acuerdo ahorita. Bueno, pero esta parte de lo que... No, el malo. Que se pero hablan del laberinto del fauno. No, hijo de... Hola, bienvenido, Alberto. No, o sea, de la forma del agua, el villano se llama... Sí, quién sabe, sigan. ¿Quién sabe? Muy bien. Bueno, el punto es que, retomando un poco la hipocresía de la que hablabas, él decía que Elisa era como una aberración porque era muda, porque era como discapacitada, pero al final la termina sexualizando. Mientras que el otro se ve como el amor en su forma más pura, y creo que es el punto de la película. Sí, que por cierto, si no han visto... Loving, muy importante. O sea, sobre matrimonios interraciales. O sea, es que uno... Es fácil como... digamos, hacer estos paralelismos de tramas, claro, a partir de las metáforas, a partir de como de un lenguaje totalmente diferente, ¿no? Pero, y creo que, y ahora podemos regresar a esto, porque como decíamos, como ya adelantaba Alberto, están las criaturas de Freaks, ¿no? De esta película de culto, que claro, pues todo el punto es, yo no me puedo identificar con ellos, ¿no? O sea, ellos son diferentes a mí, por eso están en el circo, por eso están ahí enfrente, ¿no? Y por eso, claro, ellos, ustedes saben, ¿no? La canción de One of Us, o sea, como de no, somos nosotros que no pertenecemos a ese grupo, y toda la cuestión es quién, cómo y qué parámetros son los que marcan la distinción, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Como los que no estamos en... Exacto, sí. Es que mire, eso es lo interesante, porque ahorita dice Isabela, a ver, ¿quién se puede identificar con el hombre pálido? Bueno, pues claro que nadie en público va a decir, sí, a mí me gusta comer niños. Bueno, quizá Michael Jackson. Pero... ¡Ay! pero como justo la metáfora, a ver, es un personaje que se come a los niños y que para hacerlo está rodeado de un banquete. O sea, están ahí las metáforas clásicas. La gula, el deseo sexual otra vez. Entonces, claro, pues nadie en su sano juicio va a decir, sí, yo quiero ser el hombre pálido. Quién sabe, pero sí. Ya ven, sí. Luego me regañan que Michael Jackson. Pero justo esas como metáforas universales están ahí para decirnos que tanto los seres fenómenos de Freaks como los monstruos que está creando Guillermo del Toro somos nosotros mismos. Solo que de alguna manera están mostrados en el límite de esas pasiones, en el límite de esas perversiones, y no queremos reflejarnos. Claro. Pero a ver, ¿quién va a rechazar un banquete de a gratis, verdad? No, ahí no podemos culpar a Ofelia que haya agarrado su uvita. La verdad no, sí. Además hacía hambre. Y a ver, una cuestión que pasa en la novela de Mary Shelley, de Frankenstein, al final la criatura es más humana que nosotros, ¿no? O sea, son los seres humanos los despiadados, los terribles, y entonces la criatura es como representación del espíritu del romanticismo de la época, de un amor por la naturaleza, de descubrir, ¿no? O sea, hay, digamos... Y creo que eso se refleja porque hay muchas piezas, ¿no? Dedicadas a la criatura de Frankenstein, no solo a las de Freaks. O sea, digamos, hay, como ya les adelantábamos, muchas piezas que no pertenecen a las películas de Guillermo del Toro, pero que se sienten como compañeros naturales, como algo que sientes que pertenece, ¿no? No sientes dónde está el límite, pues, entre las piezas que pertenecen a las películas de Del Toro con las piezas que él mismo ha ido coleccionando de otras referencias o influencias que él ha tenido. Y creo que es por eso mismo, porque es problematizar, ¿no?
esta figura de lo monstruoso que ha estado siempre, ¿no? Y justo desde este elemento, que por eso también les decía lo del espíritu de la colmena, de, bueno, pues una niña es capaz de ver en la criatura, ¿no? De Frankenstein algo diferente de lo que los adultos, que son el problema, ¿verdad? ¿No? Que son los que tratan de, exactamente, en lugar de ver en ellos mismos, ¿no? Como los pecados, las perversiones, todo lo ponen en el otro y como que tratan de separarse de eso. Lo mismo ocurre con El hombre elefante y todas estas piezas que, aunque no pertenecen como tal a la filmografía de Guillermo del Toro, no desentonan. Y bueno, a mí me impactó muchísimo esa película la primera vez que la vi, tendría como unos 10 años, y que al final de cuentas el personaje del hombre elefante era un hombre sumamente culto, sumamente sensible, que te daban ganas de abrazar y que sin embargo fue víctima de una crueldad humana que no te explicas por qué puede ser tan cruel. Y creo que también es una de las partes que resalta Guillermo del Toro, que la crueldad o que la maldad no siempre tiene una justificación, no tiene en realidad una justificación, no tiene por qué entenderse y por lo tanto no tendría por qué ocurrir, aunque ocurre. Y esta parte de lo monstruoso y es una frase que me gustó mucho que sale ahí en esta última sala, la monstruosidad libera. Y vaya, yo iría 1000 veces más si pudiera otra vez a esa exposición. Bueno, pues sí, es que es una exposición que tiene muchísimos elementos, como ya les platicamos, ¿no? O sea, desde el punto de vista artístico, o sea, se van a dar un agasajo, es increíble visualmente, es una experiencia inmersiva. También creo que tiene que ver con creer en el arte, ¿no? O sea, como lo que aporta el arte, lo que puede hacer por la humanidad, pues justo un poco apelando a la crueldad no tiene el rostro que imaginamos, ¿no? O sea, no es esto espantoso y monstruoso, sino la crueldad puede venir de muchos lados. Y el arte lo que puede hacer, ¿no? Frente a esa crueldad, ¿no? Entonces, siento que hay muchos niveles interpretativos para esta exposición, así como para las películas de Guillermo del Toro. Si pueden darse la oportunidad de venir a Guadalajara, acuérdense que está hasta octubre, entonces, pues, ojalá puedan venir. Y Alberto, no sé qué te pareció. No, pues genial, la verdad es que es una exposición que vale mucho la pena venir a ver. No se lo vayan a perder, si pueden venir a verla, y además, bueno, pues se darán una vuelta por el estado y todas sus demás atracciones, pero la verdad es que sí vale mucho la pena venir a verla, no solamente si es usted un fanático de Guillermo del Toro, si no lo es del cine, o si quiere ser un amante del cine, pues esta es su puerta de entrada. Así que bueno, les agradecemos mucho que nos hayan visto, que nos hayan escuchado, que hayan estado pendientes de las redes sociales de Cineautopsias y de Radiolex. Ahí les estuvimos subiendo historias el día en que fuimos a la exposición y las imágenes que ya están ahí para que las sigan consultando. Muchas gracias, Julia Muñoz. Gracias, Alberto. Gracias, Isabela. Gracias, Julia. Gracias, Alberto. Y muchas gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Y muchas gracias a Radiolex también por hacer esto posible. A Lázaro y a Lucero también. Gracias. Ahora sí. Y ahora sí, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.